Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El escritor austriaco Joseph Haslinger dijo que grandes obras se han escrito bajo las dictaduras. Una sociedad autoritaria no puede impedir a nadie que escriba lo que quiera, pero puede interferir en la difusión de sus libros, en la libre difusión de sus textos. La vigilancia masiva propia de estos regímenes es un ataque contra la libertad, contra esa facultad humana de actuar de una manera, de otra, o simplemente de no actuar. El autoritarismo socava esta facultad, la más humana tal vez, y en sus mecanismos se esconde el germen de la destrucción de la voluntad y el libre albedrío. Para escribir literatura se necesita libertad, pero para la libertad, usted lo sabe, se necesita también literatura. Hoy hablaremos de autoritarismo, libertad, imaginación, literatura. De la historia y su olvido, de las repeticiones funestas, de las tentaciones autoritarias de los escritores que han ejercido su libertad en las condiciones más adversas y de las formas que toma el autoritarismo ante el arte y la escritura. El acento lo pondremos hoy, de algún modo, en un régimen que aún tiene seguidores y que reniegan de su espíritu autoritario. Todo lo que tuvo que ver con el comunismo. La única manera de lidiar en un mundo sin libertad, decía Albert Camus, es llegar a ser tan absolutamente libre que tu misma existencia sea un acto de rebelión. Como todas las semanas les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. La reciente escalada violenta del conflicto israelí-palestino nos devuelve a la realidad del mundo moderno que, lejos de estar salvado de la destrucción tan propia del siglo XX, mantiene vivo el horror de la guerra y la muerte. En el 2011, el escritor británico Ian McEwan, al recibir el premio Jerusalén, dictó un discurso brillante a través del cual recorre varios siglos de literatura que permitieron hacer del arte de escribir y más precisamente de la novela nuestro mejor y más sensible medio para expresar la libertad del individuo. Novela y libertad es el nombre que Ian McEwan da a esta cátedra de bolsillo. En ella habla de la tradición novelística inglesa, habla de Dickens, de Joyce, de Woolf, tradición laica, dice, que refinó la ilusión literaria de personajes y la representación de su conciencia laica, porque son condiciones o maquinaciones humanas lo que define su transcurso, ni Dios, ni órdenes, ni destinos. McEwan está convencido de esa forma plural, curiosa, por lo que significa ser alguien más. La novela moderna de la que habla McEwan tiene temas comunes. Una actitud ocasionalmente irónica hacia Dios, la aceptación de una comedia metafísica subyacente a toda acción, una profunda compasión por el individuo y como víctima de sufrimiento y opresión, y la determinación de garantizar a los oprimidos el respeto que la ficción puede conferir cuando ilumina la vida interior antes de cerrar el discurso también plagado de agudos comentarios sobre la guerra en Medio Oriente. Nos acerca entonces al quehacer literario. La receta del polvo mágico de la creación, nos dice, está formada por la plena atención al detalle, la empatía y el respeto. Su discurso es un bálsamo realmente, y si lo encuentra usted por ahí, no deje de leerlo, contra la barbarie que descubre las formas más sutiles, pero acaso las más efectivas, con que la humanidad puede ponerle un freno a las pulsiones destructivas. Por cierto, Anagrama publicó recientemente este libro de Ian McEwan, Máquinas como yo,
es lo último de este gran escritor. En el libro Historia del siglo XX, el historiador Eric Hobsbawm, nacido en Alejandría, escribió lo siguiente, escúchelo usted. La destrucción del pasado, o más bien de los mecanismos sociales que vinculan la experiencia contemporánea del individuo con las generaciones anteriores, es uno de los fenómenos más característicos y extraños de las postrimerías del siglo XX. Esta destrucción del pasado ha dado paso a una manipulación por parte de líderes y demagogos que transforman a conveniencia figuras y sucesos históricos. Una fase del filósofo italiano Primo Levi, sobreviviente, como usted sabe, al Holocausto, se convierte en una máxima contra el olvido, una sentencia para aquellos que pretenden adueñarse del pasado. Escuche usted, los que sobrevivimos a los campos de concentración, dice Primo Levi, no somos los verdaderos testigos. Esta es una idea incómoda que gradualmente me he visto obligado a aceptar, a leer lo que han escrito otros sobrevivientes, incluido yo mismo, dice Primo Levi. Cuando releo mis escritos, al cabo de algunos años, nosotros, los sobrevivientes, no solo somos una minoría pequeña, sino también anómala. Formamos parte de aquellos que gracias a la prevaricación, la habilidad o la suerte, no llegamos a tocar fondo. Quienes lo hicieron y vieron el rostro de la gorgona, no regresaron, dice Levi, o regresaron sin palabras. Ahora escuche usted, Martin Amis publicó en el 2002 una crónica, un libro de memorias, una meditación sobre uno de los más sanguinarios líderes que actuó en nombre de un supuesto mundo mejor, Joseph Stalin. Kova el temible, la risa y los 20 millones. Está publicado ahora en la colección de compactos de Anagrama y es un libro, déjeme que le diga, simplemente extraordinario. Este libro, esta crónica, esta memoria, se centra en un punto débil de los intelectuales del siglo XX, la tolerancia del pensamiento occidental ante los horrores del comunismo. En el primer capítulo de este libro, que Amis nombró El hundimiento del valor de la vida humana, este primer capítulo, allí, el autor expone 10 tesis sobre Lenin, usualmente identificado como el líder bueno del comunismo. A estas conclusiones que preceden a la biografía política de Joseph Stalin, en Kova el temible, Martin Amis antepone las ideas de Vasily Grossman, ese gran autor que dice lo siguiente. Déjeme que le lea este párrafo fundamental en nuestros días. Todo lo inhumano carece de sentido y de valor. En medio del triunfo absoluto de la inhumanidad, se ha puesto de manifiesto que todo lo que se consigue mediante violencia carece de sentido y de valor, no tiene ningún futuro y desaparecerá sin dejar rastro. Vasily Grossman. Como pocos escritores de su época, Pasternak no tuvo que someterse a los mandatos del régimen y logró salir más o menos indemne del terror estalinista. Tolstoy, en su libro La novela blanqueada, el doctor Zhivago de Pasternak entre el KGB y la CIA, escribió que durante mucho tiempo Pasternak deseó ser un poeta soviético y un hombre revolucionario. Sobre este anhelo juvenil, Tolstoy recuerda una famosa fotografía tomada en el año de 1932 en un congreso de las juventudes del Partido Comunista de la Unión Soviética. En aquella fotografía están sentados y atentos al escenario Boris Pasternak y Kornei
Chukowski. El gesto de Chukowski es serio, casi triste. Es el rostro de un hombre que hace tiempo que entendió la esencia del régimen soviético. La mirada de Pasternak, en cambio, es la de un hombre interesado en el porvenir. En ese mismo año, Pasternak emprendió un recorrido en una comisión de servicio junto con otros escritores por las regiones aledañas a los montes Urales. Aquel viaje fue para el poeta una prueba moral. Pasternak se enfrentó en ese momento con la realidad cruda de las víctimas de la colectivización, con el hambre y la desesperación y la miseria. 2 años después del viaje a los Urales, sucedió el arresto de Osip Mandelstam. A Mandelstam se le acusaba de haber escrito versos antisoviéticos, alguno muy probablemente pasado para criticar a Stalin. A los pocos días, Pasternak recibió una llamada telefónica del Kremlin. Al teléfono, ni más ni menos que Joseph Stalin. Le preguntó al poeta cuál era su relación con el condenado. Pasternak respondió así: sentimos celos unos de otros, como las mujeres bellas. Mandelstam y yo vamos por caminos completamente distintos. A Stalin le sorprendió la respuesta evasiva. La actitud esquiva de Pasternak le salvó entonces la vida, eso es lo que pasó. Y después, el escritor de Mi hermana la vida, La vastedad terrestre y El segundo nacimiento, fue considerado un autor, una persona inofensiva para el régimen. En 1957, 3 años después de la muerte de Stalin, Pasternak se enfrentó a la censura. Su novela Dr. Zhivago fue prohibida por el gobierno de Nikita Khrushchev. ¿Sí? Así como usted lo oye. Los censores soviéticos argumentaron que el protagonista de la novela, el doctor Yuri Zhivago, estaba más interesado por los individuos que por la sociedad y que el texto estaba enmarcado por una mirada anti-bolchevique. Tiempo después, cuando el propio Khrushchev leyó el texto, dijo no entender la censura, pues no había nada anti-bolchevique en la redacción. El libro fue publicado en 1957 por primera vez en Italia. Estamos hablando del Dr. Zhivago. Su publicación estuvo a cargo del editor y miembro del Partido Comunista, el gran Giacomo Feltrinelli. Poco después, la novela llegó a Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaña. El New York Times la tuvo durante 6 meses en su lista de los libros más vendidos en 1958. A pesar de que la novela no contenía ninguna crítica al régimen soviético, su censura llamó la atención de los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Gran Bretaña. Así, en una ocasión en que Pasternak le envió a unos amigos algunas copias del manuscrito por paquetería, el avión donde los papeles viajaban fue interceptado y detenido en Malta. Esto es una película, usted lo sabe. Entonces, dentro de la jurisdicción británica, agentes del M16 sustrajeron la novela y le tomaron fotografías. La novela llegó a las manos de la CIA, que mandó a editar el manuscrito en ruso a la editorial holandesa Mouton. La CIA se encargó de distribuir los libros de embajadas europeas por todas las embajadas europeas y en las zonas de frontera en países vecinos de la Unión Soviética. El libro llegó también a las manos de la Academia Sueca del Premio Nobel Pasternak, que fue así galardonado en 1958. Tuvo que declinar el reconocimiento bajo la amenaza de ser enviado a Siberia, así como usted lo oye. Pasternak murió 2 años después. Dr. Zhivago no fue publicada en Rusia sino hasta el año de 1988. Fue hasta 2014, ya en estos años, que se conocieron los documentos de la CIA sobre la novela de Pasternak, cuando algunos de los archivos de la Guerra Fría fueron desclasificados en el artículo Pasternak, la CIA y el libro prohibido, publicado en la revista Letras Libres,
Carlos Antonio de la Sierra, cuenta que en el Museo de la Agencia Estadounidense de Inteligencia, escuche usted esto, que en el Museo de la Agencia Estadounidense de Inteligencia, repito, la novela de Pasternak se encuentra exhibida junto a la AK-47 con la que Osama Bin Laden se defendió cuando fue acribillado. Traemos de nuevo a esta sección a un autor mexicano cuya vida osciló entre la libertad y el encierro, entre la creencia de otro mundo posible y el mazo aplastante de los gobiernos autoritarios bajo los cuales vivió. ¿De quién hablo? De José Revueltas. Escuche usted el inicio de Dios en la Tierra, un relato estrujante sobre una comunidad que desaparece cuando llega a ella un regimiento en busca de culpables. Por cierto, y otras veces se los he dicho, tenemos aquí en Calle Arena la biografía que escribió Álvaro Ruiz Abreu de Revueltas, pero también este libro, esta antología sobre Revueltas en la Hoguera. Realmente vale la pena conocer la opinión de una buena cantidad de autores mexicanos sobre quién, sobre José Revueltas, un hombre en contra del autoritarismo. La población estaba cerrada con odio y con piedras, cerrada completamente como si sobre sus puertas y sus ventanas se hubieran colocado lápidas enormes, sin dimensión de tan profundas, de tan gruesas, de tan Dios. Jamás un empecinamiento semejante, hecho de entidades incomprensibles, inabarcables, que venían ¿de dónde? De la mesa de novedades. La editorial Era nos ha hecho llegar, entre otros libros, este de Luis Jorge Bon, Suéltela a los perros, publicado en Alacena. Se trata de 5 relatos, dicen los editores. El paisaje de Monclova y sus alrededores, desiertos, carreteras viejas y ruinosas, son los escenarios de estos 5 cuentos que conforman Suelten a los perros. Huele a tinta fresca, hay que leerlo. Bon es uno de los narradores más interesantes de la narrativa mexicana en estos días. Nos ha llegado un libro de Seix Barral, es decir, de Planeta, Santiago Rocagliolo, Líbranos del mal. Todas las familias guardan algún secreto, pero algunas ocultan verdades tan oscuras que cuando salen a la luz lo pudren todo. Usted sabe que Rocagliolo es peruano y que nació en 1975, que ha ganado algunos premios importantes y que sobre todo es un narrador muy completo. Y líbranos del mal. Y acaba de aparecer lo que seguramente será una de las noticias importantes de la temporada literaria mexicana. Álvaro Uribe, Los que no, Alfaguara. Me está llegando, apenas lo estoy abriendo. Álvaro Uribe es desde hace muchos libros uno de los narradores más completos de las letras mexicanas. Conviértete en quien eres, dice un verso de Píndaro, nos dicen los editores. Nietzsche se apropió de la sentencia como lema personal, pero ¿y si quienes somos es don nadie o don fracaso reiterado o doña nostalgia eterna? El nuevo libro de Álvaro Uribe, de la mesa de novedades. Sabater en su diccionario filofófico acude al concepto de templanza para una de las nociones de libertad. Dice: la templanza no es el miedo a los placeres ni su rechazo, sino el arte de disfrutar con alegre impunidad. Sabater encuentra en el buen manejo de los deseos y la moderación de los placeres una lección de libertad que se opone a ciertos discursos de propaganda gubernamental mediante el cual la autoridad prohíbe a los ciudadanos los usos en nombre de los posibles abusos. Una frase de Séneca es usada por Sabater para apuntalar su punto de vista. Ocurre con el vino como con la libertad. Es benéfico a condición de un uso controlado.
Si bien es preciso evitar entregarse frecuentemente a la bebida, no es menos necesario abandonarse de vez en cuando a un júbilo liberador y alejar momentáneamente el triste rostro de la sobriedad. Son innumerables los libros que tratan, hablan y han hecho ficción de la libertad y de la imaginación, emblemas contrarios al autoritarismo. Este es del que les acabo de hablar, es un gran libro, Vasily Grossman, aquí he hablado de él 2 o 3 veces, Galaxia Gutenberg, es un libro grueso, es un libro extraordinario, no debe perdérselo. Luego, de nuestro buen amigo Eliseo Alberto, Informe contra mí mismo, Cuba, la dictadura de Castro. Este otro, realmente de lo mejor, Fascismo, una advertencia, Madeleine Albright. Fue durante mucho tiempo el número 1 del bestseller del New York Times. Y este otro, Los Desterrados, de Camila Chamisi, seleccionada como una de las mejores novelas de 2017 por The Guardian y The New York Times. Y desde luego este libro que ha circulado entre nosotros, Enrique Krause, El pueblo soy yo, publicado en Debate. Desde hace tiempo, Krause ha escrito ensayo tras ensayo sobre la democracia y siempre en contra del autoritarismo. Mario Vargas Llosa escribió que Archipiélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn es mucho más que una obra maestra. Es una demostración de que aún en medio de la barbarie y el salvajismo más irracionales, lo que hay de noble y digno en el ser humano puede sobrevivir, defenderse, dar testimonio y protestar. Que siempre es posible resistir al imperio del mal y que si esa llamita de decencia y limpieza moral no se apaga a la larga, termina por prevalecer contra el fanatismo y la locura autoritaria. Esto lo dijo Mario Vargas Llosa. Solzhenitsyn fue detenido en febrero de 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, en la que sirvió como oficial de artillería del ejército ruso. Fue arrestado después de que la policía interceptara algunas de sus cartas privadas en las que criticaba al dictador soviético Joseph Stalin por su forma de dirigir la guerra. Solzhenitsyn sugería en aquellas cartas, en esas misivas, que era necesario organizarse en contra del régimen. Por ello fue acusado de realizar propaganda antisoviética y llevado en consecuencia a la prisión de Lubyanka, en Moscú. Tras los interrogatorios y las investigaciones, fue condenado a 8 años de trabajos forzados. En la cárcel, Solzhenitsyn dedicó gran parte de su tiempo a escribir. Producto de aquellos días de encierro y escritura surgieron sus 2 grandes obras. Un día en la vida de Iván Denisovich, un relato sobre los sucesos de un día completo en la vida de un hombre detenido en un campo de trabajo forzado, y El Archipiélago Gulag, un informe detallado y extenso sobre aquellos campos de concentración y la estructura del sistema penal de la Unión Soviética. Escuche usted la descripción que hace Solzhenitsyn de estos calabozos. Dice así: por mal que se esté en una celda, el calabozo siempre es peor. En él, la celda siempre se te antoja como un paraíso. En el calabozo te desgasta el hambre, muchas veces el frío. Por ejemplo, los calabozos de Lefortovo no tienen calefacción y solo hay radiadores en los pasillos, aunque de todos modos, en estos pasillos calientes, entre comillas, los celadores no se están quietos y hacen la ronda con botas de fieltro y chaquetas enguantadas. En cambio,
Al preso lo dejaban en paños menores y a veces solo en calzoncillos y debía permanecer inmóvil de 3 a 5 días. En los primeros minutos pensaba, no lo aguantará. No va a aguantar ni siquiera 1 hora. Pero no se sabe por qué milagro el hombre permanecía allí sus 5 días, aunque contrayendo quizás una enfermedad para toda la vida. Como todas las semanas, usted encontrará aquí la felicidad de las frases célebres. Esta es un poco larga, pero no por eso menos profunda y magnífica. La verdadera libertad individual no puede existir sin seguridad e independencia económica. Las personas que tienen hambre y no tienen empleo son la materia de la que están hechas las dictaduras. Franklin Delano Roosevelt. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.